Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Entonces, aquí les voy a dejar un pequeño video hablando sobre el tema que habíamos hablado durante el día, el cual trata acerca de la herramienta Scaffold de Entity Framework, ¿cierto? Para .NET. Entonces, ¿qué básicamente se hace con esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es que crea todas las entidades que yo necesito trabajar en mi proyecto a través de las entidades de la base de datos, ¿correcto? En este caso, a través de tablas, lo que vamos a hacer es que vamos a crear todos los modelos necesarios para que mi proyecto pueda funcionar en base a lo que yo tenga en mi base de datos, ¿correcto? Entonces, por acá, recuerden que tenemos SQL, tenemos en el SQL Management Studio, nosotros tenemos una base de datos pequeña, ¿cierto? Esa base de datos la llamamos Blockbuster y ahí pues vamos a hacer una pequeña basecita de datos con directores, directores géneros, géneros países, películas, películas directores y películas géneros, ¿cierto? Para diferenciar los géneros que trabajan los directores y los géneros que están asociados a las películas, ¿correcto? Incluso indicando las películas y los países de donde se encuentran los directores y de donde salen dichas películas, ¿correcto? Es muy simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a través de el comando scaffold, vamos a generar todos los comandos de, perdón, todos los modelos que tenemos en nuestra base de datos. Eso es básicamente lo que vamos a hacer, ¿correcto? Nosotros tenemos para acá un proyecto muy pequeño, ¿cierto? Que lo único que va a hacer es simplemente hacer inserciones, hacer borrados, hacer actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Actualmente la información que tenemos acá, pues es simplemente, denme un segundo, yo vuelvo y cargo esto, project. Nosotros tenemos acá un ejemplo pequeño, ¿cierto? A través de ado.net para poder ir a la base de datos y traer información directamente a la base de datos a través de los objetos de SQL Command, SQL Connection, y recorrer el resultado de la tabla que estamos trayendo de la consulta y luego simplemente almacenando la información. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una inserción a través de un procedimiento almacenado de un director con el nombre, el apellido y el país del director a lo pues, al que pertenece, ¿cierto? Pues básicamente es eso. Entonces, ¿qué primero vamos a hacer? Por acá tenemos nuestro controlador. Bueno, antes de eso, qué pena. Estamos en nuestra rama main. Vamos a generar un nuevo branch. A esto le vamos a decir feature slash y vamos a generar una nueva rama que se va a llamar entity-framework. Y a esto le vamos a llamar new project, ¿cierto? A partir de la base, perdón, a partir de nuestra rama base main. Aquí ya la tengo. Vamos a ubicarnos. Acá la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es primero, vamos a eliminar cualquier dependencia que tengamos con nuestro proyecto data. Eliminamos esto. Este director lo vamos a dejar acá mientras tanto. Y vamos a venir a la dependencia en projects y vamos a eliminar este data porque no nos va a servir de aquí en adelante. Dejamos solamente la conexión, perdón, la referencia a Blockbuster Models, que es donde tenemos nuestros modelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a guardar acá y listo. Primero tenemos que trabajar con Entity Framework, ¿cierto? Como vamos a trabajar con Entity Framework, tenemos que crear nuestro proyecto que va a estar encargado, tener la responsabilidad de ir a la base de datos y obtener información de la base de datos. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a nuestra solución, clic derecho, vamos a darle Add, New Project. Y acá vamos a buscar un Class Library. Y acá vamos a agregar nuestro nuevo proyecto. Le vamos a colocar Blockbuster. Punto, Entity Framework Data.
¿cierto? En este caso nos dice que no está vacío, es porque antes de hacer este proyecto yo ya había hecho un demo anterior, ¿cierto? Como preparando Blockbuster, ¿cierto? Como preparando pues el video. Vamos a darle Next. Y acá sí vamos a generar un cambio. Resulta que nosotros tenemos estos otros proyectos, interfaces, models y data, está funcionando con .NET Standard 2.1. En este caso, Entity Framework sí está condicionado a trabajar directamente con un framework de .NET. En este caso, NET 8. Vamos a seleccionarla porque pues, estamos trabajando con las últimas características de .NET y vamos a darle crear. Creamos nuestro proyecto, vamos a eliminar esta clase, no la vamos a necesitar. Listo. Ahora, venga, yo cierro todo esto para que no nos confundamos. Y lo que vamos a hacer acá entonces en Entity Framework Data, básicamente es hacer este modelado. Anteriormente con Blockbuster Data, ¿qué tenemos? En Blockbuster Data, básicamente tenemos una conexión, eso es una mala práctica, ya lo había repetido en muchas ocasiones, tener directamente la conexión. Todavía no estamos llegando a ese punto eh, de los demos que estamos haciendo. Por el momento lo estamos haciendo directamente quemado acá en nuestras clases, ¿cierto? Y a través del string connection que tengamos acá, simplemente vamos a ir haciendo la conexión a nuestra base de datos. En este caso, lo que vamos a hacer es que primero vamos a generar unas dependencias adicionales que necesitamos para poder trabajar con el scan, con los comandos de Entity Framework, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son esas dependencias? Las dependencias que necesitamos como prerequisito para poder trabajar con Entity Framework son Entity Framework Core Design y Entity Framework Core SQL Server, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar algo. Acá, primero, lo que vamos a hacer es que para poder utilizar los comandos de Entity Framework, lo primero que debemos de hacer antes de realizar cualquier cosa es instalar las herramientas para Netcore CLI, ¿cierto? Entonces ustedes pueden darle acá en Google, escribir download.NET CLI Entity Framework y la primera opción que les salga, en este caso Entity Framework Core Tools Reference, van a poder instalar dándole clic en esta opción Install Tools y corriendo este primer comando. Este primer comando les va a instalar a nivel global en su computador Entity Framework. Una vez tengan instalado esto para poder verificar que sí está funcionando la información, perdón, eh, la biblioteca, ¿cierto? Los tools, perdón, deben de correr .NET Entity Framework, ¿cierto? En una ventana de comandos, sencillo. En este caso, voy a abrir un CMD, vamos a correr acá .NET Entity Framework y en este caso, pues yo ya lo tengo instalado, ¿correcto? Vamos a cerrar. Ya saben que lo que deben de hacer es simplemente correr esta línea de comando en su computador y automáticamente vamos a instalar los tools necesarios para poder trabajar con Entity Framework. Una vez hecho esto, ahora sí, en nuestro proyecto, en este caso Entity Framework Data, clic derecho, vamos a ir a Manage NuGet Package y vamos a instalar los NuGet Package que son requeridos para trabajar con Entity Framework. Entonces, acá escribimos Microsoft.Entity Framework, Microsoft Entity Framework y vamos a buscar el design. Vamos a instalar la última versión. Pues por el momento, cuando vean este video, puede que tengamos una versión adicional. Tendrá sus restricciones. En este caso estamos utilizando la última estable. Por acá, obviamente, tenemos un problema con, un segundo, con esta referencia que tenemos este using que ya lo habíamos borrado, ¿cierto? Y luego vamos a instalar la de SQL Server.
Entity Framework Core.sql Server. También la última estable. Apply, accept y listo. Ya tenemos nuestra versión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para poder correr el scaffold, que lo que va a hacer es que nos va a generar nuestros modelos en base a las tablas que tengamos en nuestra base de datos en específico, debemos de trabajar con, debemos de trabajar con una conexión a la base de datos y básicamente con el motor de base de datos que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso, mi base de datos es SQL Server y nuestra conexión, pues básicamente puede ser a un localhost o simplemente colocándole el nombre del servidor al cual ustedes se vayan a conectar. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esos comandos de forma fácil? Si ustedes buscan en Google dbcontext scaffold, van a poder encontrar, denme un segundo, si es scaffold command, acá, Entity Framework Reference, por acá van a verificar los diferentes comandos. Denme un segundo, aquí están los comandos tanto para PowerShell como para .NET Core CLI, ¿cierto? Que es lo que acabamos de instalar nosotros en nuestros tools. Ahora, en este caso, lo único que tenemos que hacer para sacar nuestros modelos, aquí hay otras opciones adicionales, pues, por ejemplo, colocando un folder en específico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es simplemente separar una carpeta llamada models, vamos a separar los modelos de esta base de datos, ¿correcto? De nuestra base de datos. Acá lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente vamos a colocar .NET Entity Framework, dbcontext, scaffold y acá en el server, esto de acá lo vamos a reemplazar por nuestro servidor. En nuestros ejemplos que hemos hecho, utilizamos el Trusted Connection, ¿cierto? Para utilizar el usuario integrado y nuestra base de datos reemplazarla por Blockbuster, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Yo ya tengo por acá el comando preparado. Lo que vamos a hacer es simplemente venir, escribir cmd. Lo voy a hacer por acá para que lo vean. Cmd. Me gusta abrirlo siempre como administrador para evitar cualquier tipo de problema. Y por acá vamos a generar nuestro escapo. Entonces, acá hay un paso adicional. Primero, esa información, lo ideal es que se haga directamente en la carpeta del proyecto donde estamos trabajando. Entonces, vamos a nuestro Visual Studio, le damos clic derecho a nuestro proyecto y vamos a abrir un folder en específico. Acá es donde vamos a ejecutar nuestro comando. Por ende, copiamos nuestra ruta, venimos a la ventana de comandos. Como esto lo tengo en una carpeta, en un disco diferente, acá en mi personal, vamos a darle D, dos puntos, Enter, y acá simplemente vamos a darle CD y la ruta. Y ya me ubico en la ruta. Vamos a comenzar desde cero, verificamos .NET Entity Framework, acá lo tengo instalado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar nuestro comando. Veamos, pegamos por acá, .NET Entity Framework, dbcontext, scaffold, servidor, en este caso es mi servidor, acá como es la licencia que tenemos con la universidad, pues básicamente es la base de datos de SQL Server Developer. Y lo que vamos a hacer es que podemos colocar el nombre de nuestro, como lo llamamos, ¿cierto? La instancia de SQL o simplemente colocar localhost, si lo queremos hacer genérico. Venimos por acá para el database y vamos a colocar acá el nombre de la base de datos, en este caso se llama Blockbuster, Integrate Security True, y lo que vamos a hacer después de esto es colocar Microsoft.entityframeworkcore.sql, que con esta librería es con la que vamos a generar la conexión a la base de datos. Acá hay otras dos cositas que yo les voy a mencionar porque si tenemos unos inconvenientes adicionales que no son tan inconvenientes. Hay uno que lo podemos solucionar de forma muy fácil y el segundo es simplemente a tener en cuenta porque nos va a lanzar un warning debido a que la base de datos va a quedar directamente con
perdón, nuestro código va a quedar directamente con la conexión a la base de datos quemada en el context. La idea es sacarlo, eso lo vamos a ver en una próxima clase. Damos enter acá y acá va a decir build started y acá vamos a generar. Aquí tenemos un inconveniente. El paquete no se instaló, ¿cierto? En Entity Framework Data, el paquete design no se encuentra instalado. Recuerdan que ahora me sacó un error por una referencia. En el NuGet Package no me quedó instalado. Design. Sí, no quedó instalado. Así quedó instalado. Un momento. Vamos a darle Clean Solution. Vamos a ver qué ocurrió. Tiene unas dependencias porque están con warning. Vamos a darle, después de darle Click Solution, vamos a darle Build. Lo que va a hacer es que va a restaurar todos los paquetes NuGet. Ahí ya quitaron la advertencia. Y vamos a volver a probar. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro primer inconveniente, que es uno de los dos que les decía, ¿cierto? El primero es que aquí nos está advirtiendo el string connection, ¿cierto? La idea es que esto no quede quemado en la base, en nuestro código, pero acá nos está diciendo que la conexión se hizo exitosa para SQL Server, pero por acá la cadena de certificación fue emitida por una entidad en la cual no se confía. Para solucionar esto es simplemente agregándole un nuevo comando a nuestra cadena de conexión, ¿cierto? Después de este punto y coma, y lo que vamos a agregar es un comando adicional que se llama trust server certificate igual true, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlo, vamos a darle CLS, vamos a pegarlo y si se dan cuenta agregué trust server certificate igual true y vamos a darle enter. Ya la conexión se está haciendo y se está haciendo la construcción y esta es la única advertencia que tenemos. Si se dieron cuenta, por acá ya cambió nuestro proyecto. Se agregó una carpeta model y en la carpeta model aparecen nuestras entidades. Si se dan cuenta, en nuestra base de datos tenemos varias entidades que son básicamente intermedias. Esas no se crean, ¿cierto? Porque simplemente son relaciones. Pero eso sí tiene algo que es medio feo. Y es que eh, los nombres de la base de datos por lo general siempre están en plural y deberían de estar en inglés. En este caso están en español. Entonces él quita el plural en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, directores, le quitó la S y quedó directore. Entonces acá es simplemente cambiarle los nombres. Si le cambiamos los nombres, como estamos en Visual Studio 2022, él nos va a sacar esta opción, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que va a hacer un refactor en todas las dependencias que tengamos. Género quedó bien, países quedó mal, le quitamos este nombre, ya queda país y películas quedó bien. Película quedó bien. Ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Blockbuster me quedó, el DB context me quedó básicamente en la carpeta de modelos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente extraerlo. Vamos a hacer un refactor para que nuestra namespace ya quede en, directamente pues en nuestro proyecto de raíz, ya no directamente en el modelo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a mover todos estos modelos, lo vamos a pasar directamente para la carpeta de models, básicamente por orden, ¿cierto? Entonces, acá yo ya tengo uno que se llama director. Este director lo voy a eliminar. Al eliminarlo, pues obviamente por acá este controlador me va a sacar problema. Ahora lo cuadro. Entonces, acá Blockbuster Models, esto ya va a sobrar ahora. Vamos a eliminarlo y ahorita agregamos la referencia cuando movamos esta carpeta. Al yo moverla a Models, él no va a eliminar estos modelos de acá, ¿correcto? Los acaba de mover acá en director. Si se dan cuenta, continúa con el namespace de Entity Framework Data. Es un copy paste acá. Pero vamos a hacer la modificación.
Entonces es simplemente tomar el nombre del proyecto y pegarlo acá. Eso es todo. Vamos a hacer lo mismo acá en género. Eso me está sacando unos errores, ya les voy a decir qué es. Y lo mismo acá en película, ¿cierto? Segundo, si se dan cuenta, repito, acá nuestro proyecto se encuentra trabajando con el estándar. Y este proyecto de Entity Framework está trabajando con Net 8. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como está trabajando con Net 8, hay cierta forma de escritura que ya no es necesaria. Por ejemplo, en este caso, los namespace deberían de ir dentro de llaves y el resto de la clase debería estar dentro de esas llaves. En este caso ya no es necesario, simplemente indicarle a la clase cuál es el namespace y tener nuestro proyecto, tener nuestra clase básicamente escrita. Ya no es necesario agregar esas llaves. Pero como estos se encuentran trabajando con el estándar, sí es requerido. Por ende, vamos a agregarlos. Control KD para hacer el formato. Y vamos a copiarnos este namespace y vamos a replicarlo directamente en cada uno de estos. Listo. País, replicamos por acá y acá en película y replicamos por acá. Correcto. Eso sería todo. Ahora, resulta que Net 8 tiene un nuevo objeto llamado DateOnly, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos tenemos, por ejemplo, esta es película. Acá en películas tenemos en las columnas una publicación, pues una columna que se llama publicación, se llama date. En este caso, no es, lo va a traer la fecha sin la hora, ¿cierto? Por ende, sería un date only. Pero como estamos trabajando con el estándar en este proyecto, pues va a fallar. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar este date only por un datetime, y nos dejaría sacar error, ¿correcto? Ahora, tenemos varias cosas que hacer. Primero, como hicimos un copy paste directamente acá a models, vamos a eliminar esta carpeta. Vamos a dar OK directamente de acá de Entity Framework. Pero acá me van a empezar a sacar errores. Entonces, esta referencia ya no iría. Y lo que tenemos que hacer es agregar una referencia a modelo. De clic derecho, venimos por acá en Add. Vamos a darle Project Reference y vamos a agregarlo a Models. Correcto. Por ende, si presiono control punto, me va a aparecer el using y él me va a agregar. Clic derecho y vamos a darle el remove and sort para eliminar las referencias que nos están utilizando. Y listo. Correcto. Hasta ahí, súper bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar de nuevo la librería directamente acá en el controlador. Ahora, acá tenemos que realizar un using a modelos de manera correcta. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las librerías que no estemos utilizando. Hasta ahí ya súper bien, ya podemos utilizar nuestro proyecto, ¿cierto? Ya podemos utilizar nuestro proyecto Entity Framework Data. Por acá el Entity Framework, perdón, Entity Framework Data, el blockbuster.data, pues ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar ahí. Simplemente pues a modo de ejemplo, en caso de que lo quieran verificar de nuevo cómo hacerlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a generar public, vamos a generar un nuevo endpoint. Esto me va a volver una lista. Esta lista va a ser de tipo director, ¿cierto? Y acá vamos a hacer un obtener director, ¿cierto? Directores, qué pena. Entonces acá vamos a decir que ese endpoint, ¿cierto? Va a ser de tipo get, es http get, entre paréntesis name, y le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a poner obtener directores mismo.
Y acá, por el momento, le voy a colocar return null. Esto es un vicio mío, no me gusta que me sacan esos errores, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro proyecto de Entity Framework Data. Entonces, en este caso, si venimos acá a Project, solamente estamos utilizando el Blockbuster Model, ¿cierto? Que es el que tiene todos los modelos. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar una referencia a un proyecto y vamos a agregar la referencia al Entity Framework Data. A través de este proyecto vamos a utilizar todas las tablas que tenemos en la base de datos directamente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a instanciar un objeto llamado db igual new. ¿Cómo se llama nuestro db context? En este caso se llama blockbuster context. Entonces, blockbuster context. Abre y cierra. Y si venimos y le apretamos F2 y directamente sobre el nombre, pues acá lo que va a hacer es que me va a generar la base de datos, perdón, la conexión a la base de datos en el onConfiguring directamente con nuestra key. Esto más adelante lo vamos a hacer con inyección de dependencias para que esta conexión se construya a través de un archivo de configuración y simplemente la inyectamos cuando subamos la aplicación directamente en la configuración del programa. Ahora, dame un segundo que a veces me pierdo con tanto archivo. Director clases, ya tengo Blockbuster y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener todos los directores de nuestra base de datos. En este momento tenemos new, select asterisco from directores. Tenemos 6, ¿cierto? Esto debería ser capaz de entregarme los 6. Vamos a hacer de nuevo un var. Vamos a devolver una lista de directores. No va a ser una nueva lista, sino que vamos a obtener la información de la base de datos db punto. Y acá vamos a obtener la clase. La clase en este caso se llama directores. Y acá simplemente le vamos a decir list. Convertimos en una listica y devolvemos esto. Puede ser esto o puede ser simplemente un enumerable, cualquiera de las dos, y no tenemos que hacer la conversión y nos ahorramos un pedacito de acción, ¿correcto? Vamos a darle clic en run y al hacer esta conexión, de un segundo que se demora un poco, aquí tenemos nuestro proyecto corriendo, nuestro Swagger y por acá ya tengo el get. Y en este caso vamos a darle un try y acá al darle un execute, él ya va a ser capaz de traer toda la información de nuestros directores. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Deme un segundo, yo abro por acá algo. ¿Qué ocurre? Resulta que nuestra base de datos, si venimos acá y le decimos select asterisco from directores género, tenemos también una serie de géneros asociados a cada uno de los directores, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir esa información directamente en nuestro query. ¿Por qué? Porque si venimos acá al dbContext, en este caso que se llama Blockbuster Context, por acá vamos a ver la configuración de cada uno de nuestras tablas o nuestras entidades, ¿cierto? Perdón, vamos a ver la configuración de nuestras entidades directamente con las tablas de nuestra base de datos. Y acá vamos a ver las relaciones que tenemos de muchos a muchos, ¿cierto? O de uno a muchos, y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, la tabla de directores tiene una relación de uno a muchos con géneros a través de la llave género ID, ¿correcto? Y si vamos directamente a directores, ¿cierto? Que es esta configuración que tenemos acá, que ya no la hace directamente el scaffold y ya no lo tenemos que hacer ninguna configuración en nivel manual. Si vamos directamente a nuestra clase en el F12, por acá tenemos una colección que tiene los géneros para cada director. Es decir, que cuando incluyamos esa información, vamos a ver una colección y esa colección va a tener el ID y la descripción del género, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente acá a Director Controller y vamos a obtener
esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar este punto toList acá, qué pena, acá, y vamos a hacer un punto include, y en este include lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una expresión lambda pequeña y vamos a decir, venga, de la base de datos de la tabla de directores me vas a incluir los géneros. Eso es todo, ¿correcto? Si nos vamos directamente a como lo tenemos acá en nuestra base de datos, perdón, en nuestro acceso a base de datos con ado.net, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer una conexión adicional a nuestra base de datos, ¿cierto? A través de un procedimiento almacenado o a través de un query por cada uno de los directores y traer directamente los géneros asociados a cada director. Ahora, si lo queremos hacer así, perfecto, pero si son, por ejemplo, 6 directores, que en nuestro caso tenemos que ir 6 veces a la base de datos para traer cada uno de los géneros. Pero si lo hacemos a través de un mismo procedimiento almacenado para que nos devuelva la información, vamos a ir una sola vez a la base de datos, pero vamos a tener que ejecutar varias veces un SQL command para ir recorriendo la información dentro de nuestro resultado. Y esa no es la idea. Y esa es una de las ventajas que tiene Entity Framework muy grandes porque podemos incluir o simplemente excluir la información que nosotros queramos, ¿correcto? En este caso yo quiero incluir esa información, pero todavía nos falta una configuración dentro de nuestro sitio. Al darle play, por acá tenemos de nuevo el get. Ya se dieron cuenta que tengo allá el include, pero acá sí nos va a generar un error. Y resulta que si venimos a nuestro proyecto y venimos, por ejemplo, a directores, por acá tenemos nuestra colección que va a géneros, pero si vamos a géneros, por acá tenemos otra virtual que va a directores. Si vamos a directores, por acá tenemos otra vez la misma conexión, una misma colección de géneros. Por ende, esto acá nos está diciendo que el JSON muy posiblemente vaya a generar un problema con las dependencias circulares, ¿cierto? Una dependencia circular porque va a ser algo infinito. Entonces, denme un segundo, ya les voy a agregar la línea de código. Entonces, si copiamos ese error y lo pegamos directamente en Google, vamos a tener que nos hace falta esta configuración. Esta configuración es básicamente que para nuestra respuesta no, para nuestra serialización de nuestro JSON, cada vez que vayamos a la base de datos y traigamos alguna dependencia que incluye alguna otra, debemos simplemente omitir, un segundo, debemos simplemente ignorar esos ciclos para que no tengamos ese inconveniente, ¿correcto? Entonces tenemos que ir services, add controllers y add JSON options. Vamos a copiarla mejor, no la vamos a escribirla. Y vamos a venir, en nuestro caso, que a eso todavía le hace falta mucha configuración para que se vea más bonita, ¿cierto? Acá en el Web API vamos a venir a la opción de, perdón, al objeto program y acá en el builder lo que vamos a hacer es que vamos a escribir builder, punto, y vamos a pegar nuestra línea de código que encontramos. Reemplazamos esta S por S mayúscula para utilizar la propiedad services y vamos a indicarle que nuestra configuración para nuestro JSON sea ignorar esos ciclos, ¿cierto? Vamos a refrescar la configuración, por ende, un segundo, vamos de nuevo a llamar nuestro get, vamos a darle un try, vamos a darle execute y continuamos en un segundo, vamos a darle stop, vamos a compilar, a lo mejor no me cogió el cambio, no me había cogido el cambio. Acá, venga, excluyamos este proyecto, esto ya no lo necesitamos, démosle un exclude load project. Clean, darle build y vamos a darle
un run, ¿cierto? De nuevo. Y acá tenemos nuestro resultado. En este caso vamos a tener cada uno de los directores y en sus géneros nos va a decir que tenemos nuestras, em, nuestros géneros en cada uno de ellos, ¿correcto? Listo, eso es todo lo que les quería mostrar, muchachos. Espero les haya servido, espero les haya gustado el video. Y mil disculpas, ustedes saben que apenas estoy haciendo este tipo de videos y todavía me enredo un poco, trato de prepararlos un poco antes de, pero bueno, la idea es empezar a generar conocimiento con este tipo de cositas y espero les haya gustado y hayan aprendido. Nos vemos la próxima, hasta luego.